Buenas tardes, les doy a todas y todos la bienvenida a este encuentro, agradeciendo, a pesar de la distancia física, que hoy estén con nosotros. Saludo y agradezco a las presentadoras que nos acompañan para comentar el libro, Farideh Serán Chelech, desde Chiloé, y Alejandra Ruiz Terrés. El año que recién terminamos se ha dado inicio a un ciclo de rememoración, reflexión y también de celebración de los 50 años del triunfo popular con la elección de Salvador Allende como presidente de Chile, ese 4 de septiembre de 1970. Acontecimiento histórico que por diversas razones removió a Chile y el mundo. El libro que hoy presentamos se inscribe en las numerosas actividades que se han venido desarrollando para celebrar y dar cuenta del significado, del impacto que tuvo este hecho en las vidas individuales y colectivas de muchos hombres y mujeres de esta delgada franja al fin del mundo, así como su impacto y repercusión en este y otros continentes. A lo largo de los años, hemos visto a muchos de los protagonistas de esta historia cómo recuerdan ese 4 de septiembre y los cortos 3 años que les siguieron. Y también le hemos escuchado decir que fueron los mejores años de sus vidas. Y ello, tal vez, porque fueron los años en que de manera consciente se sintieron haciendo historia. La victoria popular con Salvador Allende, título del libro, es un trabajo que estuvo a cargo de Rafael Urriola, José Leandro Urbina y Michel Bonfoy, quienes actuaron como editores, además de autores en el caso de Rafael y de José Leandro. El compilado de 200 páginas en la colección de bolsillo reúne a 8 actores sociales y testigos de ese tiempo, a quienes se les invitó a reflexionar en torno a una pregunta específica. ¿Qué hizo posible el triunfo de Allende ese 4 de septiembre de 1970? Cada uno, desde su propia experiencia, oficio y convicciones, vuelve a la historia, revisita el pasado para aproximar la respuesta. Así, el conjunto de textos expone las diferentes miradas que van respondiendo a esa y otras preguntas que se van asomando con la lectura, conformando un caleidoscopio donde es posible avisorar diversos aspectos de la década del 50 y del 60, el vecindario, sus personajes y la atmósfera de la época en el barrio de Independencia, las campañas y elecciones en las que Allende perseveró, los aires de revolución en el continente que alientan los cambios, el papel e importancia de los partidos de izquierda como el PC y el PS, los diversos esfuerzos de unidad de la izquierda, la revolución en libertad y las orientaciones de la ADC, la reforma de Frey y las desigualdades económicas, las cifras del subdesarrollo, el programa de la Unidad Popular, la cuestión agraria, la Guerra Fría, el papel de la mujer en las largas luchas por la emancipación y su papel en esos años, la irrupción del MIR y su relación con la UP y el gobierno de Allende. Bajo distintos tonos y registros, el lector, la lectora, podrá impregnarse de aquella época y podrá conocer y reconocer los colores y la atmósfera de esos vertiginosos años 60 y 70, con sus anhelos y pasiones. Creo que esta lectura podrá también contribuir con el presente y darnos algunas luces respecto de los enormes desafíos que tenemos por delante, donde una vez más ha sido el pueblo o la Puebla quien con enorme memoria histórica ha saltado el torniquete para activar el legado que nos dejara el compañero presidente. Comillas, sepan ustedes que más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libres. Cierra comillas. A nombre de Loma Ediciones, no me queda más que agradecer a los coordinadores y editores de este libro por la iniciativa, así como agradecer a cada uno de los y las autoras por su trabajo. José Leandro Urbina, Jorge Arrate, Jorge Leiva, Rafael Urriola, Adela Tarrés, Enrique Seppi, María Isabel Matamala, Andrés Pascal. A todos nuestro reconocimiento y gratitud. Quiero dejar ahora con la palabra a Rafael Urriola, uno de los editores y autores también del libro, pero que en este caso ha pedido hablar como en su calidad de editor o compilador, ¿no? Rafael es economista, magíster en Economía Política y Planificación, coordinador de la revista Economía de la Salud, ¿no?
Fue dirigente de los estudiantes secundarios desde el Liceo de Aplicación entre el 65 al 67 y en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile entre el 68 y el 72. Fue militante del FER y luego, en 1972, del Partido Socialista. Magíster en Economía Pública y Planificación en Francia el año 1979. Rafael, tuyo el micrófono. Gracias, Silvia. Un saludo a todas, a todos, por esta oportunidad de conversar de algo tan antiguo como 50 años y tan nuevo como lo que creo que va a salir de la conversación de ahora. Yo no voy a hacer una explicación del libro, sino de lo que se gestó. O sea, voy a explicar en 3 minutos cómo se gestó este libro. En realidad partió en el año 2019, cuando dijimos estamos a 50 años de la elección de Salvador Allende. Sería bueno recordarlo. Y entonces en esas conversaciones y tertulias dijimos, uy chica, que es difícil que la izquierda gane elecciones. ¿Y cómo lo sabemos hoy día? Con las divisiones que tenemos, etcétera. ¿Qué cosas pasaron? Que lo que decíamos era cómo se alinearon los astros en ese momento para que pudiéramos llegar a ese triunfo históricamente que va a marcar a Chile sin duda. Y eso entonces fue el eje central del libro. Lo segundo es que dijimos, ¿cómo hacemos para esto? Y la primera cosa dijimos, supongamos que la historia se hubiese acabado el 4 de septiembre, porque si no, los textos iban a avanzar hacia otros campos y en otras discusiones. Y esto hizo que buscáramos a quienes habían vivido, algunos de nosotros extremadamente jóvenes, casi todos en realidad, porque a esta altura no hay muchas posibilidades, pero sin embargo estuvimos en eso. Entonces dijimos, busquemos gente distinta, desde visiones distintas, que aportara. Siempre faltan aportes. Por ejemplo, falta el aporte de la cultura, que estuvimos intentándolo. Podría haberse hablado también de la situación de los militares, que también fue una situación que permitió ese triunfo, pero lo que queríamos era mostrar de manera lo más simple posible de que pasaron muchas cosas, convergieron muchas cosas para que pudiera ganar Salvador Allende esa histórica elección. Y eso es lo que pretende el libro, creo. Ustedes serán quienes discutan. Agradezco especialmente a Farid y a Alejandra por haber aceptado esta invitación a comentar el libro y veremos si se logran estos objetivos de que hoy día se haga una relación de lo difícil que es ganar elecciones en cualquier parte con una derecha como la que tenemos en Chile. Eso, muchas gracias. Gracias, Rafael, por tus palabras. Vamos a comenzar entonces escuchando los comentarios del libro de esta tarde. Le daremos la palabra a Farideh Serán. Ella es periodista, profesora y escritora, profesora titular de la Universidad de Chile, fundadora y directora de su Instituto de Comunicación e Imagen, Premio Nacional de Periodismo 2007. Farideh, todo tuyo. Gracias, Silvia. Es un agrado estar aquí con ustedes presentando un libro que realmente, sin duda, es un aporte. En las vueltas y revueltas de la historia no podemos soslayar el hecho de que las conmemoraciones y reflexiones de los 50 años del triunfo de Salvador Allende en las urnas se dan en un país que medio siglo después es protagonista de un estallido social cuyas repercusiones no solo horadaron las bases del modelo neoliberal, sino el propio marco constitucional que lo hizo posible. De allí que pensar los 50 años del triunfo popular en medio de una revuelta social y a pocas semanas de instalarse una convención constitucional resulta, por decirlo menos, toda una inspiración. A lo largo de estos meses se han presentado en Chile y en diversas partes del mundo numerosas publicaciones impresas y digitales que dan cuenta de este hito histórico narrado desde distintas miradas y que intentan abarcar no solo un tiempo de épicas y éticas que hicieron posible esta revolución con empanada y vino tinto.
También el pulso, la atmósfera, el espíritu de los 1000 días que remecieron los aparatajes ideológicos de las izquierdas de todo el mundo y despertaron las alertas del imperio que en plena Guerra Fría no estaba dispuesto a tolerar otra Cuba en su patio trasero. De eso se trata este libro, de los textos y contextos que hicieron posible que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República hace 50 años. Trata de cómo se gestó el triunfo popular. Nos habla del Chile de hace medio siglo, de sus demandas sociales, de sus sueños. Nos cuenta de sus partidos y movimientos políticos. Nos ilustra de los orígenes de las organizaciones populares, de las luchas de las mujeres y de los feminismos, de sus debates internos, de sus disyuntivas, pero además de su vocación unitaria. La victoria popular con Allende no es de, sino con. Contiene 8 ensayos escritos por autoras y autores que no solo emprenden una reflexión política, sino además vivencial, en tanto vivieron el triunfo, ya sea como estudiantes o bien como profesionales a cargo de áreas relacionadas con sus saberes. Así, Rafael Urriola, economista, que además es el editor, como nos ha señalado, junto con Michel Bonfoy y José Leandro Urbina, en esos años era un estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. El escritor José Leandro Urbina era estudiante de literatura de esa misma universidad. Andrés Pascal, sociólogo, era miembro de la Comisión Política del MIR. Marisa Matamala, médico pediatra, estaba a cargo de la Jefatura de Salud Infantil de la segunda zona del Servicio Nacional de Salud. Adela Tarrés, economista, estaba en INDAP. Jorge Leiva, psicólogo, era regidor por la ADC, se llama concejal hoy día, y luego fue fundador de la Izquierda Cristiana. Enrique Chepi era estudiante de Economía de la Chile y Jorge Arrate, abogado y economista, era vicepresidente de Codelco y luego ministro de Minería de Salvador Allende. Es así como este libro se gesta en la pluralidad de esos cruces y visiones que 50 años después son evocados por estos autores para explicarse qué hizo posible el triunfo popular ese histórico 4 de septiembre de 1970. Así, el libro abre con el solvente relato del niño adolescente que describe la atmósfera y la vida cotidiana de su barrio, Independencia, en el Chile de fines de los 60, pero luego dar cuenta del triunfo de Allende y su primer discurso desde los balcones de la FECH ante miles de hombres, mujeres y niños, entre lo que está el adolescente, entonces José Leandro Urbina. Luego el texto de Jorge Arrate, quien se detiene en los movimientos sociales y partidos populares, centrando su mirada en los proyectos de una izquierda que a lo largo del siglo XX hizo posible este triunfo de Allende, un triunfo único y irrepetible, como lo señala su autor, y que tiene como correlatos los análisis de Jorge Leiva y el rol del pensamiento cristiano social, las teorías económicas de esas décadas abordadas por Rafael Urriola a partir de la brutal concentración económica y las propuestas que levanta el programa económico de Allende, el rol protagónico del proceso de la reforma agraria y del campesinado en el ascenso de Allende, que Adela Tarrés analiza, aportando diversos estudios y cifras que complejizan esta interesante panorámica, y así como Andrés Pascal nos entrega también los debates y las políticas levantadas por el movimiento de izquierda revolucionaria en ese periodo cuando triunfa Salvador Allende. Los 8 ensayos que componen el libro La victoria popular con Allende no solo responden a la explicación de los elementos que confluyeron para este triunfo, también profundiza en otros aspectos poco abordados, como lo hace Enrique Chepi, cuando nos dibuja el contexto internacional y afirma que pese a la Guerra Fría, las condiciones internacionales de la década de los 60 eran las más favorables para la llegada de Salvador Allende a la moneda. O el contundente ensayo de Marisa Matamala, que no solo nos remite a una historia de los movimientos de mujeres, de la prensa obrera feminista, de sus sindicatos y federaciones desde fines del siglo XIX hasta la década de los 60. Matamala también pone sobre el tapete el rol protagónico que tuvieron las mujeres en la victoria popular. Un rol más bien relativizado o poco visible si revisamos las bibliografías que existen hasta hoy y que se traduce entonces no solo en un aporte clave, sino en un claro gesto de justicia que nunca será suficiente. Felicito a LOM y a los autores de este libro, que también resulta un aporte para la academia, en tanto enriquece una bibliografía clave para que las nuevas generaciones de jóvenes sepan de primera mano qué factores hicieron posible un triunfo popular que marcó la historia. Termino esta presentación reiterando que resulta imposible sustraerse de que conmemoramos medio siglo del triunfo popular en el momento en que el pueblo protagonizó no solo un estallido social, sino que abrió las compuertas para este proceso constituyente que se debate entre la peor pandemia del siglo y una crisis institucional de magnitud.
Porque al igual que en 1970, cuando miles de hombres, mujeres y niños se volcaron a las calles para celebrar el triunfo electoral del primer presidente socialista elegido democráticamente, y las calles de Chile se repletaron de pueblo, celebrando el triunfo y apostando a un futuro con derechos sociales que históricamente se les había negado, medio siglo más tarde, los hijos y nietos de ese mismo pueblo que celebró el 4 de septiembre de 1970 irrumpen al Chile neoliberal para cambiar la constitución de Pinochet y redefinir los términos de un pacto social que ahora realmente los incluya. Se trata de una asimetría entre el Chile del triunfo de Allende y el que emerge hoy, luego del estallido y del plebiscito del 25 de octubre último. Una asimetría dada por la irrupción del pueblo como actor fundamental de la gesta de 1970 y del 18 y 25 de octubre recientes, pese a que en el Chile actual, a diferencia del de 1970, con partidos políticos y movimientos legitimados, hoy gran parte de los partidos de las izquierdas y del progresismo no solo están en crisis de proyectos y de credibilidad, sino además están lejos de representar las demandas de los amplios sectores de la sociedad chilena. Es todo un desafío de futuro, en el que libros como este contribuyen a densificar una reflexión que para las izquierdas hoy se hace absolutamente urgente. Muchas gracias. Gracias, Paride, por tu comentario y tu reflexión en torno del libro. Sin duda esperamos que contribuya, ¿no?, a este debate y al momento que vivimos. Voy a dejar con la palabra entonces a nuestra segunda presentadora y comentarista del libro, que es Alejandra Ruiz de Res. Alejandra es socióloga, doctora en estudios americanos y docente de la Universidad de Santiago, USACH. Alejandra. Bueno, muchas gracias. Agradezco al equipo de LOM y a Rafael Urriola por invitarme a participar en la presentación de este libro. Me siento absolutamente honrada de poder compartir panel con estas figuras destacadas como la profesora Farideh Terán, Jorge Arrate y Andrés Pascal. Agradezco también la oportunidad de ser la única panelista que no tiene la experiencia de haber participado del proceso en análisis y que por lo tanto lo hago desde lecturas pertinentes, desde conversaciones múltiples y también, por supuesto, desde memorias heredadas. Aclarar también que muchas de las ideas que voy a plantear son construidas en compañía de otras personas y en eso quisiera destacar para esta ocasión el trabajo que he tenido con Fernando Calderón y el equipo PIDEM, compuesto también por Fernando León y Andrea Sosa, y también las múltiples y ya antiguas conversaciones con María Paulina Soto Lavé y Carla Enríquez Ojeda. Mis reconocimientos a todos ellos y ellas en estas palabras y también asumo toda la responsabilidad y los errores de las mías. Bueno, como ya se ha dicho acá, el libro está compuesto de 8 artículos escritos por distintas autorías y escritos sobre todo desde lenguajes diversos provenientes de distintas disciplinas y acervos. Personalmente me parece notable que todos quienes escriban hayan sido jóvenes protagonistas de ese tiempo y que cada cual escriba desde el lugar que ocupó entonces, según donde se encontraba habitando, trabajando o militando, lo que aporta a la polifonía característica de la época y su texto. A pesar de la multiplicidad de aristas desde donde se puede reflexionar o abordar el triunfo popular con Allende, hay que decir, el libro no tiene pretensión de abarcarlas todas. De hecho, son mayoritarias las voces políticas y económicas. Pero es importante recalcar que la respuesta a la pregunta ¿por qué ganó Allende? O ¿cómo fue posible que ganara Allende? Como se ha dicho, emana de la trayectoria singular del hablante durante ese periodo. Por lo tanto, son enunciaciones situadas a nivel disciplinar, territorial y político. El 2020, por ser aniversario de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, se publicaron libros y se realizaron varias actividades sobre este fenómeno. ¿Qué es entonces lo particular que tiene la victoria popular con Allende? Desde mi punto de vista, varias cosas. La primera es lo que ya he mencionado, que es ser escrito por personas que fueron actores del proceso social y político que lleva al triunfo con Allende. La segunda es que no presenta un análisis del gobierno popular
o de su líder carismático, sino que se concentra en analizar antecedentes para el triunfo del 4 de septiembre de 1970. Tal es el hito donde concluye el análisis. Finalmente, cada capítulo cuenta con una tesis sobre cuáles fueron las razones que llevaron a la victoria popular. Si el lector o la lectora va hilando las tesis planteadas, podrá armar un tejido que le ayudará a comprender la trama de diferentes procesos nacionales e internacionales que anteceden e impulsan la consecución del triunfo electoral del gobierno popular liderado por Salvador Allende. Ahora, a partir de 3 temas que me parecen relevantes en el texto, compartiré con ustedes algunas ideas que me surgen a partir de su lectura. Ahora, a comienzos de la tercera década del siglo XXI, en un contexto de renovación de la búsqueda emancipatoria en Chile y bajo una crisis global como la que habitamos. Primer tema, los movimientos sociales y la revolución. En prácticamente todos los capítulos se da cuenta de la importancia de la participación de movimientos y actorías sociales para la consecución del triunfo de Allende y el proyecto político que representaba. Asoma relevante en la articulación de un movimiento obrero cuya organización remonta al siglo XIX, pero encuentra su potencia a principios del siglo XX. Destacando, habría que agregar junto a ellos jóvenes estudiantes, intelectuales y artistas. Ya en los 60 también sobresale la participación de mujeres y campesinos. Estos últimos, mujeres y campesinos, como una novedad que resulta ser virtuosa para alcanzar el propósito del triunfo de un horizonte socialista de transformación, que Allende se había propuesto realizar por la vía democrática, única experiencia en el mundo discutida desde tantos frentes en su tiempo. Sobre todo porque la Revolución cubana instaló, una vez más en el surcontinente, el problema de la revolución como necesidad para generar las transformaciones hacia sociedades más justas e igualitarias. Tal problema y las posiciones al respecto obligó en su momento a replantearse las alianzas entre partidos con sus facciones internas, la creación de nuevos partidos, así como sus vinculaciones con sectores sociales. También abrió importantes discusiones respecto a las formas de concebir las relaciones internacionales en el marco de la Guerra Fría y la instalación de la Alianza para el Progreso. Sobre la tensión entre revolución armada y la vía democrática al socialismo, recomiendo los capítulos de Jorge Arrate y Andrés Pascal. Para situar el problema en el contexto latinoamericano e internacional, ver el capítulo de Enrique Chepi. Y sobre la relevancia de la inclusión de actores sociales, destacan los capítulos de Adela Carrés, María Isabel Matamala y José Leandro Urbina. Actualmente se han multiplicado las actorías y sus luchas, siendo las voces más relevantes las feministas e indígenas, pero también las juventudes estudiantiles y las de personas jubiladas, las medioambientales, afrodescendientes, diversidades sexuales, discapacidades, así como en menor medida respecto a los 60, los sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Pues habitamos economías terciarizadas, informalizadas y con una bajísima tasa de sindicalización. El problema de la revolución y la lucha armada no está en el horizonte. Más bien se está optando por conquistar espacios institucionales que, aunque estrechos, corruptos y bajo lógicas miserables de participación social, se utilizarán en la búsqueda por cambiar como primer paso la constitución dictatorial. Segundo tema, el rol de los partidos políticos. Las primeras 3 décadas del siglo XX en América Latina fueron bullentes en cuanto a la formación de partidos políticos, lo que iba acompañado con la creación de alianzas y solidaridades despiertas por los recurrentes exilios, en que, no obstante, fue construido un notable latinoamericanismo. Como un ejemplo, aunque hay muchos más, es la creación del APRA de Aya de la Torre en México y su influencia en la creación del Partido Socialista Chileno, donde Salvador Allende era un joven y prominente político. En los 60, y observando ahora hacia el interior de la nación, las alianzas eran con sectores sociales que para el caso de la izquierda son principalmente jóvenes estudiantes, intelectuales, obreros de distintos sectores productivos, campesinos, indígenas y artistas.
Por entonces, los partidos cumplían un rol articulador entre las bases sociales plurales, el sistema político y la institucionalidad. Sus dirigentes provenían generalmente de los sectores medios o de las clases acomodadas, pero compartían la convicción de que podían y era necesario representar en el Estado los intereses del pueblo, para desde ahí conducir las transformaciones hacia un horizonte comunitario. Sobre el rol de los partidos políticos en el triunfo de Allende, ver capítulos de Jorge Leiva, Andrés Pascal y Jorge Arrate. Hoy, en cambio, no existen partidos que sean capaces de liderar el proceso de transformación. En primer lugar, porque olvidaron algo muy importante para Salvador Allende: estar cerca de la gente, escuchar sus historias, observar sus necesidades. Así vivieran en Santiago como en Punta Arenas o Vitré. Los partidos se alejaron de la sociedad. Los políticos se acomodaron en sus asientos del Parlamento, negociando con capitales nacionales y transnacionales las legislaciones que orientan el modelo aún vigente, que si bien fue construido en dictadura, fue defendido y profundizado por los gobiernos de la concertación y la derecha, que hoy por hoy se turnan el acceso al poder. Con la deslegitimación de los partidos, sus representantes y las instituciones de gobierno, el proceso de transformación, dicen los que saben, no tiene cabeza ni conducción. Me pregunto, ¿no será que los movimientos sociales aprendieron que la mejor forma de sobrevivir era dispersarse en pequeñas organizaciones territoriales, autonomías comunitarias articuladas en redes, que si bien no están inventando la rueda, sí están mostrando nuevas formas de hacer política en un país conservador y arraigado a la institucionalidad? El propio Allende no fue capaz de desprenderse de su adhesión al mito portaliano del sistema político chileno, que supone una estabilidad institucional y la obediencia estricta del poder militar al poder civil, donde las leyes y las instituciones se respetan. Bajo tal paradigma, Allende nunca quiso intervenir las Fuerzas Armadas durante su mandato, alcanzando un fin trágico y heroico que quizás ya había presentido en su admiración por Balmaceda. Tercer y último tema: la importancia del pensamiento propio y los derechos culturales para poder reflexionar sobre nuevas convivencias y otras formas de desarrollo. Hoy, tal como en los 60, está puesto en cuestión el orden civilizatorio sobre el que se sostiene la vida planetaria. En los 60, mientras la Guerra Fría amenazaba con el orden mundial, sin globalización aún, se articuló el tercermundismo, que produjo un cuestionamiento a la idea de progreso civilizatorio, poniendo en tapete el respeto cultural y la dignidad humana frente a los diversos colonialismos e imperialismos. El tercer mundo se orientaba por un horizonte emancipatorio que buscaba un camino propio y alternativo al imperialismo sudamericano, pero también a la revolución soviética. América Latina, como siempre, fue muy creativa y barroca en sus respuestas. Un producto notable de estos tiempos es justamente la vía democrática al socialismo de Allende y la propuesta cultural del allendismo. Otro factor que aportó a la construcción de alternativas de transformación, esta vez desde las ciencias sociales y las humanidades, fue la creación de la CEPAL a comienzos de los 50 en Santiago. Pero también en esta ciudad se creó Flaxo y luego ILPES. La Universidad de Chile y la Universidad Católica también jugaban un rol relevante en la creación de conocimientos y en las disputas ideológicas de ese tiempo, en un contexto de reforma universitaria que removía también en el ámbito de la educación superior las estructuras que persistían aún después de la reforma estudiantil iniciada en 1918 con la reforma de Córdoba. Pues bien, tanto CEPAL como Flaxo e ILPES fueron espacios destacados para el encuentro de numerosos e importantes intelectuales, quienes en el intercambio frecuente de ideas, bajo el horizonte de tener la oportunidad de reflexionar un camino auténtico para los países de América Latina, lograron tejer innovadoras tramas entre economía, sociedad y política, que pondrán en debate no solo la articulación entre desarrollo y crecimiento económico, sino también sus relaciones con las estructuras sociales y la necesaria incidencia en políticas públicas, desde un lenguaje técnico, pero comprensivo de la historia y la diversidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Sobre los aportes del pensamiento económico de la CEPAL y sus intelectuales para la configuración de políticas económicas y el triunfo de Allende, ver el capítulo de Rafael Urriola.
Para finalizar, destacar que en Chile de hoy persiste la rebeldía popular que resiste al monopolio de la violencia del Estado en Wallmapu y el resto del país, mientras exige y defiende el derecho a ejercer su soberanía. Por ahora, en modo pandemia, es decir, con mascarillas en la calle y muchas veces vía online, con una gran adhesión entre la ciudadanía que construyó un aprendizaje después del 18 de octubre en entretejer organizaciones políticas populares y participar de la discusión pública. Ese aprendizaje está activo en la sociedad chilena, como también la conciencia y el sentimiento de que es tiempo de unir fuerzas para poder lograr cambiar primero la Constitución y luego el modelo de desarrollo. Les invito a leer el libro y a seguir pensando en conjunto sobre un camino chileno de transformación hacia una sociedad plural, democrática, medioambientalmente sustentable, que establezca entre sus bases fundamentales el reconocimiento y el respeto a la diversidad ecológica y cultural, así como a la dignidad humana. Muchas gracias. Alejandra, gracias por tu lectura, tu intervención y esa lectura comparativa, de alguna manera, que hiciste. Creo que es un aporte también, ¿no?, en este encuentro. Bueno, agradecemos a nuestras dos presentadoras, Faride y Alejandra. Creo que han dado pistas claves de lectura también, y no me cabe duda que ha sido una tremenda invitación, ¿no?, para acercarse y conocer el libro. Voy a dar la palabra ahora a dos de los autores que están con nosotros esta tarde. Primero le voy a dar la palabra a Andrés Pascal Allende. Andrés es sociólogo con menos de 30 años, fue miembro de la Comisión Política del MIR hasta 1974 y secretario general desde el 74 al 87. Hasta hace poco ha sido presidente de la Fundación Miguel Enrique. Hago esta entrada, digamos, porque se ha hablado que la mayoría, o buena parte, eran de los protagonistas de ese triunfo y de ese periodo, eran jóvenes o extremadamente jóvenes. Bueno, creo que es importante señalar que aquí los protagonistas tenían menos de 30 años, o 30 años. Andrés. Bueno, buenas tardes a todas y todos aquellos que están escuchando esta presentación de este magnífico libro. Ojalá que sean muchos jóvenes los que estén participando y conozcan, digamos, la importancia de esta historia que se relata en este libro. Bueno, saludar a Silvia, y bueno, a través tuyo, Silvia, agradecer a LOM que haya hecho esta publicación. No es algo nuevo, LOM, digamos, en realidad publica, digamos, gran parte de los textos de reflexión histórica, de pensamiento crítico que se están realizando en Chile. Bueno, saludar a Faride, amiga, compañera, Alejandra Ruiz, un honor, una socióloga y doctora en estudios latinoamericanos que comenta este libro. Bueno, a Jorge Arrate, otro amigo y compañero de luchas que tanto ha contribuido intelectualmente y militantemente, o sea, siempre la consecuencia práctica, a la izquierda chilena. Bueno, todos conocemos sus historias sobre el Partido Socialista, en general sobre el movimiento popular chileno, que son obras capitales. Y también quiero saludar al Rafa Urriola, otro amigo compañero, que es un destacado economista comprometido con el movimiento popular. Cuando Michel Bonnefoy, que es presidente de la Fundación Miguel Enrique, y Andrés, Rafael Urriola, Andrés, te interrumpo un poquito. Andrés, se escucha con mucho ruido tu micrófono, es como si estuviera moviéndose. Si tuvieras audífonos, ¿ahora? A ver, habla. Dale, ahora está mejor, creo. Ahora es que tenía, ahí está. No cuenten, pero tenía el ventilador prendido. De acuerdo. Ahí está mejor, gracias. Ya. Bueno, decía que cuando Michel y Rafael Urriola, que también es miembro del directorio de la Fundación Miguel Enrique,
me comentaron que junto al profesor José Leandro Urbina se proponían editar un libro con artículos que abordaran los distintos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, que hizo posible el triunfo popular con Allende en las elecciones presidenciales en 1970, y que, como ustedes han relatado, están escritos por hombres y mujeres que, además de sus saberes profesionales, son todos destacados profesionales, conocieron y participaron vivencialmente en ese particular periodo de la historia nacional. A mí me pareció una iniciativa excelente. ¿Y por qué? Yo creo que, y eso creo que es uno de los grandes valores de este libro, es que creo que el periodo que desde mediados del 50 a fines de los 60 del siglo anterior antecedió el triunfo presidencial de Allende, presenta una serie de dinámicas, oportunidades, disyuntivas e intervenciones que constituyen antecedentes muy significativos para la reflexión política sobre los retos que enfrenta el movimiento popular y la izquierda en el presente. Desde luego, la sociedad chilena a más de medio siglo atrás, así como el contexto internacional y desarrollo tecnológico de la época, eran bien diferentes de la realidad actual. Por lo cual yo creo que sería un absurdo pretender replicar mecánicamente las banderas programáticas o la forma de organización o de intervención política y sociales que se impulsaron entonces. Pero yo creo que no es menos cierto que la memoria histórica nos puede ayudar mucho a buscar respuestas a las incertidumbres del presente. Aquí no corresponde profundizar sobre esta necesaria reflexión, pero como botón de muestra quisiera puntear algunas temáticas claves ayer y hoy. En la década de 50 enfrentamos en Chile una profunda crisis del modelo de desarrollo del capitalismo dependiente. Hoy asistimos a una crisis del capitalismo global, neoliberal, aún más difícil de superar y profunda en sus consecuencias sociales. La crisis económica transparentó entonces, y ahora la pobreza, la desigualdad, entonces y ahora, la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza, la injusticia social extendiéndose en la sociedad. Todo ello llevó a crear entonces, y yo creo que también es una tendencia actual, a fortalecer en la sociedad la convicción de que se requiere un cambio perentorio de esa realidad, extendiéndose eso y expresándose en la protesta, en la movilización social. Son similitudes que se vivieron. Por otra parte, la radicalización y presión social y política llevó a sectores de la élite política y empresarial a plantearse la necesidad de conceder reformas, por cierto limitadas, pero bastante más profundas que las que el gobierno y parte de la derecha pretende pactar hoy a través de un proceso constituyente restringido. Pero no hay que temer, digamos, a esto en el sentido de que en el año 60, y esta es una experiencia que yo quiero destacar, las reformas limitadas del gobierno demócrata cristiano no lograron detener, sino que por el contrario contribuyeron a la creciente organización y movilización directa de masa. Lo cuento, pues lo digo porque entonces nosotros en el MIR planteábamos, la consigna era reforma o revolución, una u otra. Ese era el debate con la izquierda tradicional. Ahora con el tiempo y analizando más la historia, yo creo que la dinámica real fue reforma y revolución. Las dos cosas. Es decir, las tímidas reformas burguesas echaron adelante, catapultaron la movilización por los cambios revolucionarios. Incluso produjo una radicalización en sectores de la propia democracia cristiana. Jorge Leiva, que es uno de los autores de uno de los capítulos del libro, bueno, viene de ahí, de la ruptura en la democracia cristiana y
la creación de la izquierda cristiana, también del MAPU, etc. Es decir, yo planteo esto porque yo he pensado mucho en un debate que a veces que se da ahora, es que es verdad que el proceso constituyente al cual nos estamos encarando hoy en día es terriblemente limitado, está manejado desde arriba por la élite política, tiene candados, tiene 1000 medidas para impedir de que sea un cambio profundo como aspira gran parte de la sociedad chilena. Entonces uno se dice, bueno, ¿para qué participar o no participar en esto? Ya, claro, es una decisión de cada uno. Pero yo quisiera destacar en ese sentido de que aunque sea un proceso de reforma, porque está encuadrado, salvo que hubiera una movilización popular tremenda que lo radicalice, aunque fuera un proceso que se quiere, de reforma que se quiere limitar, yo creo que igual puede contribuir significativamente a la movilización social, a generar mayor conciencia de la necesidad de los cambios profundos que requiere hoy día la sociedad chilena. Ahora, este posible, digamos, radicalización que fue gracias a que desde la década, por lo menos sí, desde el gobierno de Ibáñez y después, digamos, obviamente con Alessandri, la izquierda, y en ello jugó un papel fundamental el liderazgo de Allende, avanzó, no sin contradicciones, obviamente, en la construcción de una unidad política y programática de la izquierda. Yo creo que esto es un elemento capital, fundamental. Lo destaco porque temo que es la gran falencia, la debilidad principal para enfrentar hoy día desde la izquierda, desde el empuje del cambio, los retos que nos plantea el presente. Esta división, digamos, de la izquierda. Más importante aún fue que la unidad de la izquierda avanzó de la mano con la unidad de la organización y movilización, la organización y la movilización social. No había entonces, no se produjo entonces, ese divorcio entre los partidos de izquierda y la base social que se produjo con los gobiernos de la concertación décadas después. Ni la elitización de la izquierda, ni la pérdida de legitimidad del campo popular de la política. Y en esto hay que destacar que Allende jugó un papel fundamental, en esa, creo que alguien también lo indicó, en esa cercanía con el movimiento popular. También, no sé, yo, digamos, me recuerdo, por ejemplo, el parlamentario, Palestro, de San Miguel, un popular pasaba trabajando en las bases, etc. Quiero rescatar a mi mamá, una señora, digamos, muy elegante, muy bonita, pero que pasaba comprometida con las tomas de tierra, impulsando la movilización en los territorios. O sea, había otro, digamos, era otro el ánimo, el eje no era la política parlamentaria arriba, era, digamos, el trabajo abajo, en la base, en la organización social. Yo creo que esto es un tema también fundamental, destacar que no va a avanzar un gran movimiento popular de cambio en Chile si no se articula las organizaciones políticas, llámese como sean, etc., y las organizaciones sociales y el movimiento social. Fue esa unidad política social de izquierda la que permitió construir la unidad programática del movimiento popular. Programática. La construcción conjunta de un imaginario, de prácticas de organización y luchas comunes, que enraizó en amplios sectores de las masas subalternas. Claro que yo creo que no se trata hoy día de copiar ese programa de hace medio siglo, aunque quiero destacar que muchas de las propuestas del programa de la Unidad Popular o del programa del pueblo que levantó el MIR conservan una extraordinaria vigencia. Muchas tienen gran vigencia. Pero hoy día, sin duda, los retos son mucho más profundos, pues implican un cambio civilizatorio. Para la construcción conjunta, la unidad que destaco entre las organizaciones políticas y los distintos sectores del movimiento social, recobrar esa, la confianza, la legitimidad, yo creo que es fundamental.
para poder construir conjuntamente un programa. Ante el fracaso del reformismo burgués, así le llamábamos antes, reformismo burgués, la creciente ola de movilización social y radicalización de los sectores de izquierda aumentó la represión estatal, así como la emergencia de la ultraderecha autoritaria y luego las conspiraciones golpistas en las Fuerzas Armadas. Me pregunto, ¿no estarán repitiéndose las primeras escenas de la película que estamos viviendo? Surgió entonces un tema capital: el monopolio estatal de la violencia, la necesidad y legitimidad de la autodefensa social, la aceptación de instituciones armadas y policiales corporativas o la reforma ciudadana de ellas. Hubo posturas encontradas en la izquierda sobre estos temas. Bueno, también conocemos cuál fue el acto final del gobierno popular. Era un tema no menor. Hoy los partidos de izquierda, y quiero plantearlo con claridad, mi visión, es que eluden esta temática crucial. Todo el mundo se hace, empata el tema. A pesar de que se está reapareciendo la extrema derecha, de que los militares están interviniendo cada vez más en la parte política y represiva, y de que los golpes militares abiertos o judicializados, como tienen ahora algunos se caracterizan, se reproducen como mala hierba en el barrio latinoamericano. Igual debate se produjo en esa época respecto al sueño del presidente Allende de avanzar en los cambios revolucionarios y avanzar al socialismo en los marcos de la institucionalidad democrática, liberal, republicana. Y otros sectores de izquierda, entre ellos el MIR, impulsábamos la construcción desde abajo de un proceso asambleario constituyente del poder popular, de una nueva intencionalidad democrática directa y participativa. Bueno, el tema en realidad no es ni blanco ni negro. Es mucho más complejo. Requiere una gran reflexión en la actualidad, sobre la realidad actual. Desde luego, digamos, las respuestas a dar, cuánto se puede aprovechar o se puede ocupar de los espacios institucionales para avanzar en un proceso de cambio revolucionario, de reformas radicales, o cuánto, y yo creo que es muy necesario, debe impulsarse la movilización directa, social directa, porque si no, por ejemplo, no se estaría hablando del proceso de una convención constituyente en Chile, si no hubiera habido toda esa presión social del 18 de octubre en adelante. Pero bueno, lo que quiero decir es que no son unas cosas contradictorias con otras. Yo no creo en el esquematismo, lucha institucional o lucha directa, no institucional, o armada, etcétera, que hoy día creo que las condiciones que nos planteábamos ayer eran bastante más, hoy día sería bastante más difícil. Pero sí creo que es indispensable que la izquierda, que en un movimiento social, se reflexione sobre este tema, de cómo puede avanzar los cambios que se requieren en el Chile de hoy, que son mucho más profundos, yo creo, que se planteaban en aquella época. Bueno, para finalizar, yo indicaría que la Fundación Miguel Enrique, al igual que en la época que trata este libro, considera que es necesario impulsar el desarrollo de una reflexión crítica, conjunta, transversal, de todos los sectores políticos de izquierda y de todo el movimiento social, sin temer el debate de las discrepancias y construyendo en común una nueva utopía. Esto no es secundario. Yo creo que una de las características del periodo que describe este libro fue justamente de que hubo un renacer en Chile, una explosión
de la reflexión crítica, de la creación cultural, ¿no? Eso también es algo que requiere acompañar. Todo proceso de cambio profundo requiere ir acompañado con cambio cultural. Los temas que hoy día se debaten son mucho más radicales y profundos que los que nosotros nos planteamos. Cuando se habla de cambios civilizatorios, las amenazas que hay sobre la humanidad, cuando nos enfrentamos a un acelerado cambio tecnológico que influye en el trabajo, en nuestras vidas, etc. Cuando se plantea y se avanza en cambios contra el patriarcalismo, en fin, hay hoy día temas de gran urgencia y de gran profundidad que requieren de una reflexión conjunta, transversal de la izquierda. En esto tenemos que estar todos juntos. Y pues podemos tener, y el movimiento social también, las asambleas constituyentes, las distintas organizaciones deben participar en un debate de ese tipo que nos permita construir desde abajo un nuevo programa o esta nueva utopía que una nuestras luchas. Muchas gracias. Insisto, a Lom por haber hecho esto y a Rafa por impulsar este librito. Yo creo que va a ser muy importante. Andrés, gracias por tu intervención y por tu participación también en este libro. Bueno, voy a dejar con la palabra a Jorge Arrate. Jorge es abogado y economista de la Universidad de Chile, ha sido docente en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la USACH, en la Universidad de Talca, entre otras. Con 30 años de edad fue vicepresidente ejecutivo de Codelco durante el gobierno de la Unidad Popular. Allende lo designó en simultáneo ministro de Minería durante un periodo en 1972. Militó del Partido Socialista entre 1963 y el 2009, cuando fue candidato a la presidencia de la República por el conglomerado de izquierda Juntos Podemos Más. Hoy es parte, en condición de socialista sin partido, del espacio Plataforma Socialista. Jorge. El micrófono, tienes que abrir el micrófono. Muchas gracias, Silvia. Quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción por haber participado de este libro y agradecer a Rafael Urriola y a sus compañeros editores por la invitación. De un grupo en que no todos, pero por lo menos algunos de ellos han estado durante años elaborando en la revista Primera Piedra, que yo valoro y respeto mucho, no solo por la calidad de sus reflexiones, sino también por la persistencia y por la perseverancia. No siempre se encuentra en las iniciativas de izquierda una voluntad tan firme para en condiciones difíciles seguir adelante con un proyecto que ya lleva, me parece que es más de 10 años. El libro que presentamos hoy día es un libro singular. Primero, por lo que se ha señalado aquí, creo que tiene una variedad de autores que otros libros no presentan y por lo tanto de miradas. Es un libro donde hasta los formatos de los respectivos autores, algunos más ensayísticos, otros más académicos, otros más literarios, han sido respetados por los editores. Y eso le da al libro mucha frescura. Para mí es importante también que el libro se presente un poco atrasado, porque en realidad los 50 años del triunfo con Allende, de la victoria con Allende, fueron en septiembre del año pasado. Pero quizá lo que nos quiere decir LOM con esta presentación en diciembre en enero de este año, del 2021, es que celebrar la victoria que tuvimos el 4 de septiembre de 1970 con Allende no es para una sola fecha, es para recordarnos siempre que pudimos triunfar, derrotar a la derecha, derrotar
a la fuerza del imperialismo norteamericano y en condiciones extremadamente difíciles, si bien favorables en ciertos contextos, pero extraordinariamente difíciles, no tanto por las circunstancias que lo enmarcaban, sino por el contenido del proyecto. Pudimos salir adelante. Esta es la victoria del único proyecto de cambio radical, de transformación radical, planteada en el curso de la historia de Chile para que se diera vuelta la tortilla, como dice esa vieja canción de la Guerra Civil Española que cantábamos en el patio de la FECH para recordar que estaba bueno ya que los pobres coman pan, y que ahora correspondía que los ricos comieran mierda. Eso es lo que cantábamos. Bueno, ningún otro proyecto en 500 años de la existencia de Chile, en 200 de vida independiente, ningún otro proyecto ha tenido una aspiración de cambio tan radical como tuvo el proyecto que encabezó Allende y que realizó la Unidad Popular y el conjunto del movimiento popular chileno. Eso no hay que perderlo de vista. Fue un momento épico, una epopeya política, en que teníamos un proyecto que no ocultaba sus objetivos, que suscitó en el presidente Allende sus mensajes al Congreso. Hay que releer los mensajes al Congreso, a veces parecen un poco burocráticos, pero los contenidos políticos de esos mensajes, cuando Allende llega al Congreso y dice lo que nosotros queremos hacer es una revolución socialista. Alguien podría imaginarse hoy día, creerían que es una locura llegar al Congreso a hacer un discurso y decir nosotros lo que queremos hacer es transformar este país y hacer de este país un país socialista y una revolución socialista. Nuestros objetivos eran claros, los objetivos, y por eso convocaron, porque las ideas que el movimiento popular fue elaborando operaron en un efecto bola de nieve. Las ideas parten chiquititas, siempre son minoritarias cuando nacen, y a mí me da la impresión que uno les pega así y se van por la pendiente abajo como esa bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y no hay mejor ejemplo de eso que lo que pasó con la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre en un cuarto de siglo se transformó de una idea minoritaria, dormida, apagada, escondida, se transformó en una gran idea por la que hasta terminó la derecha votando a favor, todos ellos en el Congreso. El otro punto que yo quisiera en estos breves minutos ratificar y plantear es algo que ha permeado todas las intervenciones, que ha desarrollado a mi juicio, yo siento mucha coincidencia con muchas de las miradas que ha planteado Andrés Pascal, que es la importancia que tuvo esto que llamamos, y yo estoy tratando de recuperar el término, estoy haciendo un esfuerzo semántico por reponer algunos términos. Yo encuentro muy rico el término movimiento popular. Así se llamaba, éramos la izquierda, pero éramos más que la izquierda, éramos el movimiento popular, los que integraban el movimiento popular. Porque la izquierda a veces tiene una connotación más político-partidista. Movimiento popular señalaba una de las características que señalaba Andrés, que es que lo social y lo político estaban inextricablemente imbricados. Era impensable decir, mire, lo que pasa es que el movimiento social está allá y los partidos... Había una juntura, y esa juntura era conflictiva muchas veces, como todo en un proceso de esas características. Pero en esa juntura había contradicciones, había diferencias de opinión. A veces yo recuerdo en el Partido Socialista, los sindicaleros, se decía,
usando un término un poco peyorativo, ¿no? Los sindicaleros que creen que pueden hacer lo que se les ocurra. Bueno, es el tema de la autonomía sindical frente al predominio de los partidos. Pero esa relación estuvo desde el nacimiento. Y yo creo que tiene que ver con los orígenes. Yo estoy convencido que tiene que ver con el Recabarren de la primera época, de la época del POS, cuando recorría las oficinas salitreras y llegaba a una oficina salitrera y fundaba un partido, fundaba un sindicato, fundaba un diario y fundaba una filarmónica, que era como el centro cultural, para que la gente tuviera un sano entretenimiento después de los horarios de trabajo, eso sí, con una condición en que Recabarren fue siempre irreductible. Era sin alcohol, lo que le restaba muchísimo atractivo a la filarmónica, pero lo que representaba una línea que no me cabe duda que era una línea estratégicamente justa, aunque coyunturalmente no siempre pienso que debiera respetarse. Ese movimiento popular fue el gran fenómeno que permitió que una izquierda que logró preservar lo que a mí me gusta llamar la biodiversidad de la izquierda, una diversidad que hace que la izquierda sea vital, que esté viva, que esté actuante, que se retroalimente, que se vincule unos entre otros como diferentes y que es un patrimonio, no es una carga. Esa izquierda logró aglutinarse, acrisolarse, diría, en lo que fue este movimiento popular. Y mientras se generó en esos 20 años de décadas, esas 2 décadas doradas de la historia del movimiento popular chileno, estoy pensando entre comienzos del 50 y 1970, en esos 20 años, desde la fundación de la CUT como central única, una sola, el año 53, hasta el año 73, en esos 20 años, la izquierda logró manejar sus diferencias. Esa diversidad enriquecedora pudo manejarse, pudo mediarse, pudo evitar grandes rupturas. No hubo en esos años grandes rupturas, a menos que uno considere que el surgimiento del MIR en los años 60 fuera una ruptura, y yo no lo pienso así. Yo creo que fue la emergencia de nuevas corrientes políticas que existían en América Latina, que eran una expresión de lo que era el desarrollo y el impacto de la Revolución Cubana, que también impactó, por cierto, con mucha fuerza a los otros partidos de izquierda, entre otros al mío, al Partido Socialista, mío en ese entonces. Ese surgimiento fue un enriquecimiento de la izquierda. Y si bien nunca se superaron enteramente las diferencias entre la Unidad Popular y el MIR, yo celebro el texto, me gustó leerlo, de Andrés sobre el MIR y la Unidad Popular durante ese periodo, porque muestra una cosa que es muy importante: cómo fuimos capaces de manejar y de reconocer esas diferencias, respetándolas en una buena medida. Y eso es para el retrovisor. Yo creo que no hay calco ni copia aquí, como también se ha dicho, que lo que vivimos fue único, que no es repetible, porque, bueno, el mundo es distinto. Desde ya, para gente con la formación política nuestra, la estructura de clases del país es completamente distinta, y el sistema económico mundial, como señala Rafael en su texto, y Chepi en el suyo, es completamente distinto. Entonces, vivimos en un mundo que es muy distinto y tenemos que estar siempre tratando de interpretar la realidad tal como es, la realidad que está al frente nuestro, no la que fue. Así que, Mariátegui, ni calco, ni copia, pero sí inspiración. Cuando uno va manejando,
va mirando hacia adelante, pero tiene un tremendo retrovisor aquí y dos retrovisores a los lados, y hay algunos hoy día que da la impresión que no los tuvieran, ¿no? Entonces manejan sin ver quién viene por los lados o si viene alguien por detrás. Aquí los ojos tienen que abarcar los 360 grados. Inspiración, el valor de la memoria, no para copiarla, no para imitarla, solo para inspirarse, si es que sirve, después que se ha analizado si en las condiciones del momento aquello que ocurrió entonces puede tener algún significado hoy día. Estamos frente a un proceso ahora donde está esta convención constituyente. Yo creo que hay que considerarla como un punto de acumulación de fuerza, como señalaba, yo creo que insinuaba Alejandra, también Andrés, un punto de acumulación de fuerza para continuar adelante. Obviamente la convención constituyente no es un punto de término, es un momento que nos puede permitir, apoyados en un movimiento popular, donde tenemos patas que no están afirmándose, pero apoyados en un movimiento popular que está nuevamente en construcción, tenemos que plantearnos un proyecto de más largo plazo. La constituyente no es ni el final feliz, ni es un comienzo desgraciado. Es un momento en que Chile va a disfrutar de algo de lo que nunca ha disfrutado. Se puede discutir todo. Todo está en discusión. No tenemos los medios de comunicación que quisiéramos, no, pero si queremos ir a hablar al medio de la calle de cualquiera de los temas que queramos tocar, podemos hacerlo, por lo menos gritar solo en medio del vecindario. Nunca antes en Chile había habido una ocasión en que todo se ponga en cuestión. Todo se ponga. No es el régimen político, no son los quórum, no es el sistema electoral, ni el sistema de gobierno, ni es ni siquiera la clave para mí, que es el tema de las llaves de la institucionalidad económica, de cómo funciona la institucionalidad económica, que es lo que les importa a los que tienen el capital. Es todo, es el género, es el tema de la raza y de la etnia, es el tema del agua, es el tema del cambio climático, es el tema de los niños. Está todo ahí. Y eso es un gran momento para nosotros, debería ser un gran momento para nosotros. Y tenemos que disfrutar de él y aprovecharlo para acumular fuerza, para lo que viene, después de la constituyente. Veamos, ojalá que salga lo mejor posible, pero aquí hay que tener presente esto que hemos celebrado con este libro, esta difícil victoria del movimiento popular no se construyó en un día. No se construyó en un acuerdo parlamentario, por más que Allende efectivamente haya tenido el Parlamento como el gran escenario de su vida política. La verdad es que el movimiento popular chileno, cuando planteaba la vía democrática, era una vía que incluía las tomas de terreno, que incluía las tomas de lugares de trabajo, que incluía las tomas de escuelas, que incluía la movilización popular, que incluía las tomas de tierras. Nunca antes, como en los años 60, hubo en Chile una movilización que llevando adelante acciones a través de todas estas herramientas democráticas, populares y de masas, pero que no estaban estrictamente dentro del itinerario de la legalidad, nunca antes operaron con tanta fuerza. Entonces, qué bueno que hayamos ganado hace 50 años. Yo, por primera vez en todo este largo tiempo, en que, bueno, aquí tenemos ya casi todos al hombro 50 recuerdos del 11 de septiembre. Y yo he estado más feliz, porque para mí, por primera vez, como que la culpa nos ha quedado un poco
al lado, y hemos dicho que ganamos. Ganamos. ¿Y cómo fue que ganamos? Porque parecía imposible, a todo el mundo le parecía imposible. No es un cuento nuestro, a todos, que ganamos. Entonces, salud y fuerza, porque ganemos. Salud y fuerza porque ganemos. Gracias, Jorge, por tus palabras y tu reflexión. Creo, sin embargo, que, como señalarás ahora último, no estamos atrasados en la celebración de este libro, ni en la celebración de los 50 años. Ya decía al principio que se había dado inicio a las celebraciones, ¿no? Y sí, porque esta gran epopeya, que no fue fácil, como tú dices, que se lograra, y que tenía muy claro sus propósitos, como también lo señalabas. Pero por lo mismo, la celebración de la victoria, que tenemos que prolongarla, ¿no? Y que no debimos haber esperado 50 años para hacerla, creo yo, ¿no? Como tú decías, el peso de la culpa, ¿no? Pero el peso de la culpa le dio el paso, ¿no? A que nos refugiáramos en el dolor y en la culpa, ¿no? Y solo recordáramos el 11 de septiembre, y no el 4 de septiembre, ¿no? Y recordarla no desde la nostalgia, ¿eh? Yo creo que hay que productivizar la nostalgia. Esa victoria debe sobreponerse, ¿sí?, al golpe contrarrevolucionario, y debe proponerse y debe sobreponerse como la posibilidad cierta de que fuimos capaces, ¿no? De que fuimos en algún momento, ¿verdad?, de la larga historia de las luchas sociales, fuimos capaces de lograr un fragmento de ese poder, y de mejorar un poco las cosas, ¿no?, para el pueblo. Que somos capaces de hacer la historia y de hacer nuestra historia. Yo creo que ese es el sentido también de la celebración. Y ojalá que lo sigamos celebrando, no esperemos 50 años más para volver a tenerlo presente. Bueno, sin duda hubiéramos querido celebrar también esta presentación como correspondía, y estos 50 años del triunfo, de la fiesta que significó para el movimiento popular alcanzar el sueño por largo tiempo añorado y trabajado, en la acumulación de innumerables luchas, como innumerables logros y tropiezos. Sin embargo, un microscópico virus, producto de las alteraciones ecoambientales, ha cambiado nuestra existencia y convivencia durante estos últimos meses, y aquí nos encontramos para reflexionar y actuar frente al momento que vivimos. Y frente a la pregunta de cómo avanzamos, ¿no?, en los profundos cambios que Chile requiere, yo creo que la única respuesta que tenemos ahora es avanzando, ¿no? Solamente eso, avanzando. Una vez más agradezco a todas y todos los que hicieron posible este libro y este encuentro, así como a quienes nos han acompañado en este lanzamiento. Quedan todas y todos invitados a leer el libro, el que podrán encontrar, esto es el aviso publicitario, ¿no?, en todas las librerías del país, así como en la librería de LOM, que quedan con Chitoro 29. También lo pueden adquirir a través de la página web, que es www.lom.cl, y además con un precio de lanzamiento, que me dicen que está hasta esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, a las presentadoras, a las y los autores, y a todos quienes se han conectado y podrán seguir viendo, ¿no?, esta presentación en los próximos días y el próximo tiempo. Gracias a todos, hasta la próxima.